Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del 7 al 15. El corazón del sermón de la montaña, la oración del Padre Nuestro. Veníamos diciendo que Jesús pretende que interioricemos la ley dada por Dios y tal vez poquito mal interpretada por los hombres. El hombre siempre tuvo la necesidad de tener esa cercanía de aquel ser superior a quien llamamos Dios. Dios nunca quiso alejarse totalmente de su mayor creación. De hecho, Dios nunca quiso desprenderse, despegarse o tener una relación lejana de la corona de la creación que es el hombre. De muchas formas y a tientas el hombre siempre tiende a relacionarse con Dios. En la antigüedad, la manera en que el hombre, temeroso de acercarse a Dios, era ofreciendo sacrificios, ofrendas, que a veces era agradable a Dios, y el hombre le tenía cierto temor a Dios. De hecho, no sabía cómo acercarse a Dios. Conforme va avanzando la historia de la humanidad, leemos en el libro del Éxodo, del Levítico, Deuteronomio, en el libro de la ley, en la Torá, en el Pentateuco, las maneras en que Dios y el hombre se relacionan. Existen ciertos ritos, diferentes maneras de relacionamiento. Aparece lo que es las teofanías de Dios, las manifestaciones de Dios. Y el hombre va captando, va entendiendo de cómo es que Dios quiere que el hombre se relacione con Él. Llegado a la plenitud de los tiempos, Jesús, Dios hecho hombre, Dios encarnado en la historia de la humanidad, viene a mostrarnos realmente cómo es que Dios quiere que tengamos esa relación con Él. Y hoy, en el sermón, en el centro, en el corazón del sermón de la montaña, la oración del Padre Nuestro. Mucho se ha escrito sobre el Padre Nuestro. Las 7 peticiones, o más bien dicho, las 7 partes del Padre Nuestro, que Jesús venía preparando, hablando sobre las bienaventuranzas, hablando de la manera cómo tenemos que hacer las oraciones, la manera cómo acercarnos a Dios. Y el Evangelio de hoy inicia cuando recéis. No hagáis como los paganos, no hagan como los paganos o como los gentiles. ¿Quiénes eran los paganos, los gentiles? Aquellas personas que eran consideradas fuera del pueblo escogido por Dios. O sea, personas que no tenían una relación con Dios. Estaban excluidos de ese relacionarse con Dios. Personas a quienes ellos consideraban fuera del plan de salvación prácticamente. Y esas personas tal vez tenían sus dioses. Jesús compara un poquitito, y no hagamos como ellos, no hagas como ellos, que repiten y repiten tantas palabrerías como queriendo impresionar y convencer a Dios. De hecho, en la antigüedad se le tenía a Dios como un salvavidas, como aquel que me tiene que conceder todo lo que yo quiero para que yo pueda someterme a Él. Así Él va a ser mi Dios. El hecho de que yo le considere a alguien Dios, pues es que yo me someta a esa autoridad suprema. Si no me concede lo que yo quiero, si no me concede mis necesidades, pues no es Dios. Hoy Jesús rompe el esquema, como habíamos dicho en reflexiones anteriores, y Jesús nos muestra, mejor dicho, la manera de relacionarnos con Dios. ¿Y cómo es? La oración del Padre Nuestro inicia diciendo:
justamente Padre nuestro. O sea, Jesús va más allá de lo que los antiguos marcaban de cómo relacionarse con Dios. Jesús se acerca a Dios y acerca a Dios al hombre. Jesús lo llama Padre y nos dice que también podemos llamarlo Padre. Nos presenta a un Dios que es Padre. Pero en el idioma original, inclusive en el arameo, esa expresión Padre, esa expresión del idioma del evangelista original, ese Abba con el que Jesús se relacionaba con su Padre, como diríamos hoy papá o papito, esa relación filial tan cercana y de confianza que tiene Jesús, de la misma manera pretende que nosotros nos acerquemos a Dios. Padre, pero no solamente Jesús no dice Padre mío, sino dice Padre nuestro. Jesús nos hace a todos hermanos, hijos de un solo Padre. Hay mucho para decir, mucho para reflexionar sobre la oración del Padre Nuestro. Se han escrito muchas cosas, pero este inicio, la primera frase, la invocación, como dicen en la introducción del Padre Nuestro, este Padre Nuestro que estás en los cielos, el lugar por excelencia de Dios, los cielos, Padre Nuestro. Un Padre que se hace cercano a nosotros. Y es ahí donde tenemos que reflexionar. ¿Cuál es la relación de un padre con su hijo y de un hijo con su padre? Esas características que tiene. Jesús nos presenta a un Padre misericordioso, a un Dios Padre amoroso, a un Dios Padre que se acerca, que se preocupa por sus hijos. Podríamos decir que el Padre Nuestro es una oración, podríamos decir que es un rezo, podríamos decir muchas cosas, o tomarlo, o mirarlo, o ver al Padre Nuestro de diferentes ángulos. Pero sería interesante que de hoy en más, cada vez que hagamos este rezo, esta oración del Padre Nuestro, lo hagamos como un estilo de vida. Que el Padre Nuestro sea para nosotros un estilo de vida. Esa es la novedad del Evangelio que nos presenta Jesús. El Padre Nuestro como un estilo de vida.